Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Carla Cornejo. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de su programa El Poder Judicial es. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy lastimoso para nuestra sociedad y es relativo a la violencia contra las mujeres. Esto es un fenómeno que se está dando con mayor profundidad cada día. Entonces, pues vamos a estar en este programa latentes a ver sobre cómo ha avanzado la violencia, para lo cual vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra distinguida invitada del día de hoy, a la licenciada Lourdes Adriana Rivera Salazar, quien es la encargada de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado. Bienvenida, licenciada, es un placer tenerla por aquí. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Pues bueno, estamos, si nos ven andamos de naranja, es el día, es una festividad, bueno, no festividad, es como representativo precisamente de este caso de que viene la violencia contra las mujeres, y es ahí donde viene la primera pregunta a la licenciada, que es ¿cómo surge esta conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Bien, agradezco nuevamente la invitación. El día 25 de noviembre es la fecha en que se determinó dar la conmemoración de un acto que realmente fue terrible, ¿sí?, en contra de las mujeres. Surge en virtud de que el día 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Sí, eran tres activistas dominicanas que ya tenían mucho tiempo trabajando en contra de la violencia que se presentaba en la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Sí, y que venían ya con un historial de como 10 años atrás en protestas. ¿Sí? Ese día realmente fue el día que las asesinaron. Sí, las tres de las cuatro hermanas fueron asesinadas, y es por eso que ese día marca la conmemoración. ¿Sí? Pues si se fijan, ahí nuestros televidentes, no nada más en México se da este movimiento de la violencia contra la mujer. Estamos viendo que en otros países también se da este fenómeno, y también vemos aquí, como nos narra aquí la licenciada, ese trágico día que es ahorita, que nos ha servido como conmemoración precisamente para la eliminación de la violencia contra la mujer. Y ahora vemos que ese trágico día precisamente se da un 25 de noviembre. Entonces quiero preguntarle ahí a la licenciada, ¿por qué se conmemora el 25 de noviembre como la celebración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer? Bien, como les comentaba, fue la fecha en que fueron asesinadas estas mujeres. ¿Sí? Hay una frase muy significativa que establece realmente un impacto, ¿sí?, para esta conmemoración. Es la frase de: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré fuerte. Es una frase que expresó precisamente Mirabal en relación a las amenazas de muerte que había recibido por parte del gobierno. Sí, en este día resulta que ellas iban, las tres hermanas, iban en camino junto con el chofer, sí, y la policía secreta del régimen de Trujillo las detiene, ¿sí? Las ahorcan, las matan a palos, las ponen en el coche y las avientan a un barranco, tratando de simular un accidente. ¿Sí? Esto fue realmente la gota que colmó el vaso. ¿Sí? ¿Por qué es tan representativo esta fecha? Porque este accidente, este asesinato, aparte de que fue horrendo, ¿sí?, la forma en que lo hicieron, o sea, ahorcarlas, golpearlas, aventarlas, ¿sí?, todavía tratar de aparentar un accidente, fue realmente lo que le puso el rostro humano a una tragedia, ¿sí?, que venía desarrollándose con motivo de la violencia en el régimen de Trujillo, que ya llevaba 3 décadas de constante violencia y creciendo además.
¿sí? Entonces, por eso se conmemora el día 25, porque fue una fecha en la que la gente de Dominicana, que entonces era donde sucedió, dijeron basta ya, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras madres, novias, hermanas, sí estén pasando esta situación? Entonces, hasta aquí creo que ya no es posible soportar. Sí, ¿qué sucedía? Que el régimen de Trujillo pues no soportaba disidencia, ¿sí? No soportaba, y entonces realmente fue un punto de inflexión que casi fue lo que le costó el gobierno. En 1999 la ONU determinó decretar el día 25 de noviembre como la fecha conmemorativa contra la violencia de la mujer. Pues impactante el relato aquí Sí. que nos platica la licenciada, y sobre todo porque obviamente se veía un hartazgo, ¿no? Ya como que dices, ya la sociedad, si bien siempre han sido los regímenes, obviamente se caracterizan porque son dominantes, pero dices tú, ya décadas de, por ejemplo, a lo mejor desapariciones forzadas de mujeres, maltrato, no dejarlas participar activamente, que era lo que querían ellas, a lo mejor un activismo político, y era lo que las decían, no, usted no tiene por qué participar. Dice, ya después de estos asesinatos y la manera en que, como nos dice aquí la licenciada Rivera, tan atroz que los hicieron, pues ya dice la gente, ya es un hartazgo, ya queremos salir de esto, y es cuando obviamente se empiezan a ver un poquito más los derechos que tiene la mujer, y también se empieza a tomar conciencia sobre la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, para que todos nuestros televidentes, hombres, mujeres, tengan muy en cuenta esta fecha, el día 25 de noviembre, que es una fecha muy simbólica, sobre todo ahorita de los recientes acontecimientos que están pasando, lo vamos a ver a lo largo del programa, que tiene que ver en relación precisamente con la violencia que están sufriendo las mujeres. Y, licenciada, ¿qué se busca con esta conmemoración a este día tan representativo? Se busca hacer conciencia realmente en la población, ¿sí? De que esto, más que una situación de violencia aislada o que nada más afectara a una región, esto se ha convertido realmente en una pandemia en América Latina, ¿sí? Ya para el año 2013, desde entonces, las latinoamericanas expresaban que 3/4 partes de la población femenina habían sido víctimas de violencia, ¿sí? Entonces, esta situación ha ido creciendo, se ha ido saliendo de las manos. Por ejemplo, volviendo al tema de las hermanas Mirabal, ellas ya venían de haber pasado por prisión, ¿sí? Habían sido perseguidas, habían sido acosadas realmente por el régimen, ¿sí? Pero no fue suficiente su muerte, ni fue suficiente el sacrificio realmente de sus vidas para que esto bajara. Se busca con esta conmemoración llegar, ¿sí?, a toda la población del mundo, porque ahorita ya no nada más es América Latina, ya es para todos, ¿sí?, de que sepan, ¿sí?, la gravedad de la situación, lo que están expuestas las mujeres, y hablamos de mujeres, niñas y adolescentes, ¿sí?, que son víctimas de las peores vejaciones. Sí, ese es realmente lo que se está buscando hacer, crear conciencia de lo que pasa. Pues sobre todo también, porque como lo dice aquí la licenciada, esto es a nivel global, o sea, no nada más es aquí, o lo fue en República Dominicana, tenemos aquí en México muchos casos de violencia, casos horribles que de hecho hasta se han ido a la Corte Interamericana. Por ejemplo, los casos del campo algodonero, que también esas 3 mujeres las mataron horriblemente. Y bueno, todas las muertas de Ciudad Juárez no se diga, ¿verdad? También son casos emblemáticos de aquí de México. Entonces sí se trata de hacer conciencia para que la gente sepa sobre esto de que la violencia existe, la violencia está latente. Hay mujeres que diariamente a lo mejor son violentadas, golpeadas, o hasta mujeres desaparecidas. Entonces sí hay que tenerlo muy presente ahí, y haciendo alusión a esta conmemoración precisamente de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres.
¿Algo más que nos quiera comentar, licenciada? Pues realmente tenemos que hacer educación, ¿sí? El conmemorar no es nada más vestirnos de naranja, ponernos un moñito y decir, ay, sí, estamos en contra de la violencia, pasa esto. No, se trata de proyectar, ¿sí? De proyectar, de hacer sentir que o sea, estamos vestidos en esta forma, no celebrando, protestando, ¿sí? El color naranja se eligió, entonces este es el color de la protesta en contra de la violencia, ¿sí? A pesar de que ha habido muchos avances, de que ha habido muchas leyes que tratan de evitarlo, no ha podido llegar a buen término este movimiento. Pues bien, vamos a un corte y a continuación volvemos aquí con la entrevista a la licenciada Lourdes Adriana Rivera Salazar. Estamos de vuelta aquí en su programa El Poder Judicial es, recordándoles que estamos transmitiendo para usted en el canal 4.1 de televisión abierta y en el 104 y 1104 de televisión por cable, así como en www.tvlobo.com. Y bueno, estamos de vuelta aquí en este programa viendo esta gran importancia que tiene este día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y bueno, ya hemos estado diciendo mucho sobre los antecedentes o un pequeño parámetro de los antecedentes que tiene este día, pero ahora vamos a ver qué es la violencia, porque muchos siempre estamos diciendo, oye, la violencia contra la mujer, esto. Ahora, ¿qué es la violencia en sí, licenciada? Bueno, la violencia contra la mujer está definida por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, llamada Belém do Pará, porque fue en el lugar en donde se llevó a cabo esta reunión, como cualquier acto de violencia en contra de la mujer que, en virtud de su género, ¿sí? O sea, aquí la situación es que es nada más por el hecho de ser mujer, ¿sí? Son atacadas. En ese sentido, causan daño, les lesionan, avientan, pellizcan, les coartan su libertad, muchas situaciones que eso es lo que realmente es lo que se considera la violencia contra la mujer, por el solo hecho de ser mujer, es violencia de género, así es. Aquí ha dado la licenciada una pauta muy clave, porque muchas personas de repente confunden, ¿no? Uh-huh. Decir, ay, ya por el hecho, no sé, de que supongamos a una banda de secuestradores, ahí, no sé, 3 mujeres, 3 hombres, y a todos agarran y los golpean por igual o algo, no se pasa algo. Entonces ahí no sería un poquito ahí violencia contra la mujer porque están agarrando a todos por igual, hombres como mujeres. Aquí dice la licenciada claramente de que es por el simple hecho de ser mujer. Las acosan, las humillan, las violentan, solamente por eso, porque hay una discriminación sobre las mujeres que las hace, o que el hombre o el régimen las quiere ver inferiores, ¿no? Como algo inferior, como algo que es una poca cosa. En otros países del mundo, por ejemplo, las mujeres las venden hasta por ovejas, o también las denigran cortándole genitales, haciéndole aberraciones que consideran como prácticas ya muy comunes. Vamos, más allá de aquí de la República Mexicana, y también, bueno, en otros municipios hasta de aquí mismo del estado se puede ver ese tipo, ya que está muy arraigado la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y ahora vamos a ver, ya dimos, bueno, ya aquí dio la licenciada la definición de lo que es la violencia contra la mujer. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia que existen? Sí, bueno, consideramos que se encuentran varios tipos, que es la violencia física, la psicológica, la emocional, la económica y la sexual, ¿sí? La violencia física es en la que se infieren golpes, el daño es directo hacia la persona, sí, puede ser a través de, rasguños, patadas, golpes, pellizcos, mordidas, situaciones de golpes con algún objeto, sí, que es la intención es causar el mayor daño posible físicamente. Su máxima expresión es el feminicidio, ¿sí? O sea, porque es encaminado a violencia física, ¿sí? Y aquí el feminicidio
pues también la diferencia entre el matar a un hombre o matar a una mujer, ¿sí? Es muy, muy clara, porque puede ser un asesinato casual, digamos, por un asalto, pero ahí no aplica como feminicidio, aunque sea mujer. Para que sea el feminicidio se requieren de características específicas, ¿sí? que cumplan al momento en que se lleva a cabo el crimen, que es, por decirle, el llevar a cabo actos aberrantes sexuales, el dejar a la víctima en una postura por demás denigrante, expuesta, ¿sí? que tiene signos de haber sufrido violencia sexual, ¿sí? sea antes o después de la muerte, y esas son las características que establecen el feminicidio. Sí, situación diferente que pasa con cualquier otro tipo de asesinato, ¿sí? de homicidio, quiero decir. Entonces, esa es la característica. Además de que el feminicidio viene siendo realmente la culminación, ¿sí? de un antecedente grave de violencia permanente, continuo, ¿sí? porque normalmente el feminicidio se da por la pareja, ¿sí? Alguien muy allegado a la víctima es quien lo comete, que puede ser también alguien que no lo sea, sí, pero siempre y cuando cumpla las características que estoy diciendo para que se considere como feminicidio. Pero esto sí es muy determinante, ¿no? Da fin al ciclo de violencia. La mujer soportó, no tomó las acciones necesarias, puso demandas y luego se regresó, se arrepintió, porque luego es que va a cambiar, ¿sí? Es que va a cambiar, es que ya no me va a pegar. Viene el ciclo de violencia, que es el clásico ciclo que es muy difícil de romperlo, donde vienen las agresiones que van en aumento, de verbales, físicas, golpes terribles, y luego viene la reconciliación, la luna de miel, y volvemos a caer otra vez en el ciclo de la violencia, que esto normalmente, si no se toman las acciones necesarias, puede terminar en un feminicidio. Otro de los tipos de violencia es la violencia emocional. Esa violencia se refiere a la violencia que ejerce la persona, el victimario, en el sentido de hacer menospreciar a la persona, ¿sí? No vales nada, mira nada más que fea, si no es por mí, tú no eres nadie, ¿sí? Entonces se trata de estar mermando su autoestima, denigrándolo hasta lo máximo. La violencia psicológica es las amenazas, ¿sí? Si no haces esto, pues a ti te voy a golpear, te voy a encerrar, no voy a dejar que veas a tus hijos, no te voy a permitir hablar con tu mamá, no puedes ir a trabajar, no puedes, o sea, esa es la violencia psicológica, ¿sí? Y la violencia económica, que es hacer depender totalmente a la víctima por parte del agresor, ¿sí? Coartarle cualquier posibilidad de ingreso por parte de ella para que no se haga independiente, porque pues los hombres consideran que el dinero es poder, ¿sí? Y que el dinero les da libertad, les da capacidad de decidir, y es cierto, pues la mujer con dinero se empodera porque no tiene que estarle pidiendo nada al agresor, ¿sí? Y también tenemos la violencia sexual. Sí, que la violencia sexual también, como lo mencioné, pues es todo acto encaminado a causar daño en genitales, a través de una violación por penetración, por incluso con objetos que no sea precisamente el miembro masculino, ¿sí? Y existe también, como bien lo mencionaba ahorita, doctora, la violencia contra las niñas,
en donde les cortan los genitales, sí, esta es la mutilación de genitales, que hay una activista muy famosa en esto, que es Naomi Campbell, que ella fue víctima de ese acto cuando era niña, y se ha convertido de verdad en un referente, ¿sí? Por la lucha de esto. También existe la violencia que va encaminada al matrimonio infantil, sí, que obviamente también es una violencia sexual, porque pues casan a las niñas, sí, con adultos grandes, incluso ya mayores, adultos mayores. Sí, también tenemos la violencia, la violación correctiva, sí, que esa se ejerce por parte normalmente de los padres, cuando detectan que su hijo o su hija tiene preferencias sexuales del mismo sexo. Entonces los quieren obligar a tener relación, o los obligan a tener relación. Por ejemplo, en el caso de los hombres que son homosexuales, los obligan a tener relación con mujeres para que se curen. ¿Sí? O sea, esa se llama violación correctiva, ¿sí? También tenemos lo que es las violencias cibernéticas, lo que es el ciberacoso, que se refiere a estar enviando mensajes de contenido sexual, molestando a las mujeres. Tenemos el sexting, que le llaman, ¿sí? En donde son enviadas fotografías e imágenes de contenido sexual, ¿sí? Sin que la persona consienta que se las envíen. Y tenemos el doxing también, que es el que nos van, donde hacen circular imágenes en las redes sociales que fueron obtenidas con consentimiento de la persona, pero que no tuvieron permiso para ser circuladas, ¿sí? Entonces, hay diferentes. Pues vemos que hay una infinidad de tipos de violencia. Entonces, para que estén conscientes todos nuestros televidentes de que no nada más es así golpes, ya lo dijo la licenciada, existen muchos tipos de violencia. Pónganse listos o listas, a lo mejor alguien puede estar sujeto en alguna violencia sin ni siquiera saberlo. Vamos a otro corte, a continuación volvemos aquí con esta interesante entrevista. Bien, estamos de vuelta, nada más recordando a todos nuestros televidentes, cualquier duda, comentario, estamos allá para aclarárselas o responder a los teléfonos 811-4712, extensión 257 y el 147-4335, o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @PJDGO. Hemos estado hablando en este programa que es súper interesante. Nos dijo aquí la licenciada las múltiples diferentes tipos de violencia que existen. A lo mejor una persona dentro del matrimonio o algo puede sufrir hasta una o más violencias a la vez, la misma madre de familia o pareja. Entonces ahí sí es una recomendación que se pongan muy listas a las mujeres, sobre todo desde que el hombre dice, hey, te prohíbo que tú tengas tarjeta de crédito, o me vas a estar rindiendo cuentas, o estás tonta, no sirves para nada. Entonces ese tipo de violencia, recuerden que siempre va a ir incrementándose. Igual también, aunque estén casadas con alguna persona, muchas veces antes, en otras épocas, se consentía que el hombre abusara de la mujer, de hecho, porque decían que era una obligación de la mujer estar maritalmente disponible siempre para el hombre. Ahorita ya ha cambiado el hecho de que una relación tiene que ser con consentimiento, si no, inclusive es violación. Hay que recordar que cuando la mujer siempre dice no, es no, siempre. Aunque estén a punto, en una relación, de decir, estoy a punto de tener relaciones sexuales con una persona, cuando la mujer dice no, el hombre debe de respetar que siempre va a ser no. Entonces esto es para que no sean sujetos a lo mejor de algún tipo de violencia sexual, algunas de las televidentes que nos ven. Y ahora ya enfocándonos un poquito más, ahora sí ya vimos todas las generalidades de la violencia. ¿Nos puede decir ahora específicamente qué es la violencia de género? Bien, la violencia de género es el tratar de causar un daño, ¿sí?, a una persona o a un grupo de personas por el hecho de ser mujer. Es una situación de género, ¿sí? Nada más por el hecho de ser mujer
o mujeres, en el caso de los grupos, es cuando se considera como violencia de género. Esta violencia pues va encaminada, bueno, tiene un contexto, quiero decir, de situaciones de poder, ¿sí? Quienes la ejercen tienen abuso de poder, control, ¿sí? Que es de diferentes formas, sea el poder económico, sea el poder de la educación, ¿sí? Que realmente no tienen ninguna otra justificación, ¿sí? Son mujeres, con eso es suficiente, ¿sí? Eso es. Pues vemos ahí la situación complicada de la violencia de género. Como su nombre lo dice, es nada más por el hecho de ser mujer. Piensan que la mujer puede ser violentada, ¿verdad? Entonces, cosa que no es así. Y está penada o se considera la violencia como un delito. Sí, la violencia sí está tipificada, sí, y claro que cada una de las situaciones que se van presentando pues van agravando la pena, ¿sí? Porque vamos, violencia física, pues vamos a ver lesiones, golpes, ¿sí? Que puede llegar, como lo comenté, al feminicidio, que si cumple las características, o sea, se va incrementando la penalidad, ¿sí? Así es. Pues ya lo vemos, también hay estar muy pendiente de lo que nos dice el Código Penal de aquí del Estado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, cómo lo castiga, los años que dan y obviamente la gravedad del delito, ¿no? Entonces, para saber si es. Y ahora es, ¿cómo lo castiga, licenciada, la persona que comete este delito? Bueno, por ejemplo, en el caso del feminicidio, por decir que es la expresión máxima de violencia, sí, se considera el homicidio con una pena máxima hasta de 50 años en nuestro Código Penal del Estado de Durango, sí, pero cuando se van juntando las características del feminicidio, sí, la pena varía y puede ser hasta 60 años de prisión, que es el máximo que se otorga, sí. Entonces sí hay una mayor penalidad, ¿sí? Porque la forma en que se comete el feminicidio, sí, es una forma totalmente aberrante, es una forma de denigrar aún ya muerta la persona, ¿sí? Las colocan en posiciones altamente denigrantes, exponiéndolas como para darle un mensaje a la sociedad del poder que ejercieron sobre la víctima, ¿sí? Sabiendo que la intimidad del ser humano es algo que es sagrado realmente para cada uno, lo exponen de tal manera para que sea más dolorosa, ¿no? Como es la forma que tienen de causar mayor daño. Entonces, por eso es que está tan penado, ¿sí? Pues vemos aquí, como nos dice la licenciada, por ejemplo, no es lo mismo que, trataran de asaltar a una mujer, va caminando sola en la noche, a lo mejor en un parque, de repente llegan y por quitarle la bolsa, le disparan. Uh-huh. Ahí está tipificado un homicidio. Así un homicidio es. A lo mejor no es doloso, a lo mejor un homicidio simple, porque el asaltante lo único que quería robarle y se le pasó la mano, por decirlo así. Pero esto aquí no se considera como un feminicidio, aquí es la diferencia. Por ejemplo, el feminicidio es una mujer que a lo mejor, no sé, abusaron de ella, la torturaron, todavía después van, no sé, la desmembran y todavía aún así van y la tiran a un paraje para que todo el mundo vea cómo quedó el cuerpo ya una vez que está la muchacha muerta. Hay mujeres que incluso después de muertas abusan de ellas. Esto es la hazaña con la que matan a la persona. Esto es lo que castiga más el feminicidio, la hazaña y la exposición del cadáver después de muerto, como para dar una lección o un mensaje a la población. Por eso se castiga más, es lo máximo que tiene. También aquí nos dice la licenciada, pues obviamente si ustedes sufren, no sé, lesiones o violencia, por ejemplo violencia física, pueden ir a denunciar lesiones, si a lo mejor violencia psicológica,
pues denunciar amenazas. Entonces, cada uno de los tipos de violencia se va tipificando dependiendo, es muy diferente, muy variado. Ahí tienen que ponerse muy listos. Y bueno, ahí les recomendamos siempre cuando estén en un caso así, pues asesorarse mucho de un abogado, que son los que saben, que son los expertos ahí en el tema. Y es ahí donde quisiera preguntarle, ¿dónde denunciar la violencia de género? Bueno, la violencia de género, bueno, principalmente en la Fiscalía del Estado, en el Instituto Estatal de las Mujeres, en cualquiera de los juzgados de los poblados, sí, que puedan ir, sí, y buscar alternativas. Está el Centro de Justicia para las Mujeres, está Defensoría Pública, o sea, cualquiera es una instancia en donde pueden llegar a solicitar la ayuda. Ya ellos, si no es la instancia correspondiente para que levanten la denuncia, entonces ellos canalizarán, harán el acompañamiento adecuado, ¿sí?, para que puedan recibir la atención, porque es una atención especializada la que se requiere. O sea, la víctima de violencia llega en situación de crisis, llegan vulnerables, hay que dar atención psicológica, hay que tener un grupo multidisciplinario que pueda atenderlos, hay que hacer contención para que tranquilicen, para que puedan bajar sus niveles de estrés, hay que separarlos obviamente, buscar la protección separándola del victimario, llevarlas a refugios, garantizar la protección para los hijos, garantizar la comida y el techo donde puedan estar resguardados, ¿sí? Entonces es una serie de situaciones que se tienen que ir cubriendo. No es como cualquier otro delito de que ya llegué, ya denuncié, ya me voy. O sea, el estado de crisis, de verdad, las crisis emocionales son muy, muy, muy fuertes, ¿sí? Hemos tenido diversas reformas a las leyes, como la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que recientemente acaba de ser reformada, en donde también se determina por parte de los legisladores que las autoridades responsables, que son los juzgadores, pueden emitir órdenes de protección para la mujer en el momento que lo solicite o en el momento en que ellos se den cuenta de la situación de gravedad que están sucediendo, ¿sí? Y no tiene que ser un juez especializado, puede ser un juez de lo mercantil, un juez civil, un juez penal, o sea, cualquier juez puede emitir la orden de protección, que esa garantiza al menos el tiempo en que dure el proceso para que puedan estar alejados de la víctima, ¿sí? Del victimario. Entonces, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Pues ya lo saben, aquí lo importante es que las mujeres no se queden calladas y que denuncien. Denunciar es algo que a lo mejor hasta les puede llegar a salvar la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a otro corte y a continuación volvemos aquí con esta entrevista de la violencia de género. Bien, a lo largo de este programa hemos visto cómo es un asunto que nos concierne a todos y una política principal de aquí del Estado, el eliminar la violencia contra la mujer, o al menos tomar medidas para que esta no se lleve a cabo. También hemos visto que obviamente existen muchos tipos diferentes de violencia contra la mujer, muchos que a lo mejor las personas están ahí inmersas y no lo saben. Y también decíamos precisamente que acudan a pedir ayuda, que denuncien. Ya aquí la licenciada nos dijo las instancias en donde pueden presentar su denuncia, que quisiera otra vez retomar ese tema aquí para que quede muy bien claro cómo es. Si ustedes se encuentran ante un acto de violencia, pues obviamente son actos que requieren medidas urgentes, ¿verdad?, de protección. Entonces ahí sí quisiera volver a retomar el tema aquí con la licenciada Lourdes, que nos lo deje muy explícitamente para que si alguno de nuestras televidentes está en alguna situación, pues acuda a pedir auxilio. Bien, las denuncias se pueden presentar en el Centro de Justicia para las Mujeres y en la Fiscalía General del Estado de Durango.
Sí, ahí es directamente donde van a ser atendidas por ministerios públicos y van a levantarle toda la información que corresponda al caso. Sí. Pues ya lo vieron, aquí también están las instancias. Recuerden que siempre va a haber alguien especializado en atención ahí a la persona que llegue violentada, y también ahí también los jueces o las personas están obligados ya a tirar o expedir las órdenes de protección, esto para salvaguardar a la mujer. Ya nos lo explicaba, por ejemplo, aquí la licenciada. Si, por ejemplo, yo estoy viviendo con mi esposo y me maltrata, pues obviamente en primer lugar es retirar a la mujer inmediatamente del lugar donde está ejerciéndose la violencia, ¿verdad? Esta es alguna de las medidas que toma muy en cuenta nuestras autoridades judiciales para garantizar sobre todo que la mujer quede exenta de esa violencia de la que está sufriendo. Es correcto, porque todas las demás instancias que mencionamos, como la defensoría, todos los juzgados, son instancias que auxilian, ¿sí? Para todos ellos son pueden emitir las órdenes de protección, ¿sí? Independientemente de lo que se tarde el proceso. O sea, las órdenes de protección son precisamente para, como comenté hace rato, para proteger la integridad física de la víctima, ¿sí? Y los jueces están obligados, cualquier autoridad, sí, a que se acuda, están obligados según la nueva reforma de la ley. Pues para que lo sepan, esperemos que no estén en este supuesto, ¿verdad?, de algún tipo de violencia, pero si lo saben, acudir siempre a levantar su denuncia y seguirla, no desistirse, no decir, ya no, siempre no va a cambiar, es seguir de fondo. Y bueno, vamos a también cambiar un poquito del tema, porque también esto ha afectado muchísimo, que también el tema de la pandemia aquí ha sido trascendental también en cuestiones de violencia. ¿Por qué? Porque ahí las mujeres están directamente pues con su agresor todo el día. Entonces quisiera preguntarle, licenciada, ¿sí ha impactado mucho el tema de la pandemia en relación con el incremento de casos de violencia? Sí, por supuesto, la pandemia ha sido, digamos, un verdugo más para la mujer, ¿sí? Todos hemos sufrido las consecuencias de la pandemia, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres, pero indudablemente que la pandemia ha afectado, yo creo que 3 veces más en el trabajo, en la vida, en las emociones de las mujeres, ¿sí? Resulta que cuando teníamos una vida normal, sin pandemia, pues la mujer y el hombre salían a hacer su vida, a trabajar, los niños salían, y cuando regresaban, sí, pues bueno, a encomendarse a su ser supremo para que les protegiera a la hora que llegara la pareja, porque iba a llegar molesto, cansado y con cualquier pretexto para violentarlos, ¿sí? Tanto a los niños como a la mujer. Entonces aquí la mujer, bueno, cargaba con el sentido de cómo irá a llegar, qué irá a pasar, pero bueno, voy a dormir a los niños para que ya no lo vean, voy a tratar de que la comida ya esté lista, voy a tratar de que la ropa ya esté planchada para cuando él venga, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en la pandemia, pues resulta que ella también tuvo que dejar de acudir a la oficina, también hizo home office junto con él. Los niños hicieron escuela a través de internet, ¿sí? Entonces todos quedaron dentro de la casa, todos a expensas del agresor durante las 24 horas del día, ¿sí? Y el trabajo de la mujer se triplicó, porque es, aparte de hacer el trabajo que tenía que tener ella de su empleo a través del home office, era hacer el trabajo de los niños con la escuela, más la atención de los niños en la casa, más el hogar, más solventar todas las necesidades y exigencias del agresor que está conviviendo con ella, más aparte los golpes. Sí, entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho estudios a fondo de los efectos de la pandemia en la mujer, sí, y es verdaderamente alarmante, sí, las cifras,
¿sí? de violencia, cómo se incrementaron durante este tiempo. Pues claro, están conviviendo siempre con el agresor. Ya no tienen descanso. Exactamente. Antes descansaban cuando se iban a la oficina, pero ahora ya no tienen descanso, pues ahí lo tienen todo el día. Entonces sí, vemos que es una cifra alarmante. Y bueno, ya casi se termina este programa, pero nada más quisiera comentarle, ¿qué se puede hacer para reducir la violencia? Pues yo creo que se puede hacer mucho, sobre todo con voluntad, ¿sí? Voluntad de políticas públicas que ayuden, ¿sí? a la reeducación, ¿sí? Para la reinserción social de aquellos que ya cometieron delito, ¿sí? Para que sean realmente encausados. Políticas públicas que hagan valer la igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Y una serie de situaciones que de verdad creo que la mayor necesidad que tenemos es la voluntad del gobierno para que esto pueda darse, ¿sí? Por otro lado, también podemos nosotros como personas individuales, ¿sí? Tratar de ayudar un poco a cómo bajar la violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Creerles a las víctimas, ¿sí? Escucharlas, tenemos que escucharlas, tenemos que atender sus necesidades. Tenemos que educar a las nuevas generaciones para que vean cómo lo que está pasando ahorita, ¿sí? Cuál va a ser el resultado si esto continúa. Tenemos que de verdad ponernos en la camiseta de ser empáticos, ¿sí? De que las mujeres estamos en todos lados y como le puede tocar a la vecina o a alguien muy lejano, le puede tocar a alguien muy cerca de nosotros, algún familiar, ¿sí? Tenemos que protestar, tenemos que levantar la voz, tenemos que demostrar nuestra opinión de qué es lo que está pasando, iniciar conversaciones cuando creemos que tenemos una persona que está violentada para ver si se desahoga con nosotros, poderle ayudar. Tenemos que estar al día informándonos, o sea, todas esas son acciones que de manera individual nos pueden permitir identificar, ¿sí? alguna víctima de este delito y tratar de encauzarla. O sea, lo que no debemos hacer es ¿por qué sigues ahí? ¿Cómo es que continúas? Te lo dijimos. O sea, no tenemos que revictimizarlas en ese sentido. O sea, bastante tienen con lo que están sufriendo como para que todavía, en lugar de ser empáticos, propositivos, comprensivos, sí todavía las cuestionemos, ¿sí? Creo que sí son muchas las acciones que se pueden hacer. Pues poco a poquito se va haciendo el granito, ¿verdad? Así como es. Que todos debemos de contribuir ahí, tanto el Estado con las políticas públicas que debe de implementar o que si ya están implementadas, estar vigilando las que sí se estén llevando a cabo. Cada ente del Estado debe de estar dando cumplimiento puntualmente a su trabajo para que esto se cumpla, y también nosotros en lo individual. Así es. Si ustedes conocen una persona violentada, pues a lo mejor denunciar es lo mejor que pueden hacer, hablar con la persona. Si a lo mejor yo me encuentro en una situación de violencia, pues es muy lógico que la persona no se va a dar cuenta porque no vive en su círculo de la violencia y es muy difícil que salgan. Aquí también se les recomienda hablar con alguien y comenzar a ir con un terapeuta, un psicólogo. Sí. Porque es lo único que las va a salvar a lo mejor de esa violencia gradual que a lo mejor se puede convertir, como bien lo decía la licenciada, en feminicidio. Recuerden que una persona que violenta siempre va a violentar. Puede iniciar desde un golpe, un empujón, se va haciendo más drástico. Entonces las personas no cambian, mujeres. Eso sí les tenemos que decir en claro, una persona no cambia, el amor no cambia a la gente. Entonces, ahí espero que estén muy al pendiente de eso. Tristemente hemos llegado al fin del programa. Hay muchas cosas que decir de este tema, es muy interesante. Pero bueno, se nos acabó el programa. Licenciada, es un placer tenerla aquí en este emisión. Al contrario, ha sido un agrado participar en esto y ojalá
que creemos un poquito de conciencia con las personas que se encuentran en situación de violencia en este momento. Pues bueno, nada más agradecerle aquí a la licenciada Lourdes Adriana Rivera Salazar su participación y recordarles que nos vemos en otra nueva emisión de su programa El Poder Judicial es.